Clase número 6, actividad artística para segundo de bachillerato. Vamos a ver el arte al servicio del poder, como el nombre lo dice, el arte con el poder. París, enero de 1805. El artista francés Jacques-Louis David termina de pintar su obra Napoleón en las cruzadas de los Alpes, cuadro que conmemora cuando Napoleón Bonaparte se lanza a la conquista de los pueblos del norte de Italia, consiguiendo grandes victorias. En el cuadro podemos apreciar a un Napoleón que monta un caballo blanco de guerra, viste un uniforme inmaculado, una capa ondeante con una actitud ostentosa y confiada, un héroe llevando a su ejército a la victoria. He aquí un ejemplo del arte cumpliendo su propósito de servir de propaganda a una causa política. Y es así, muchachos, que el arte también sirvió al poder, en este caso a Napoleón. Lo pintan con una grandeza tal que esto impactaba en el pueblo. Si servía para qué, para motivar al pueblo. Y es así que medio siglo después, el artista Paul de la Roche pintan a Napoleón en la misma campaña italiana de conquistar los pueblos del norte de Italia, pero ya en una forma diferente, en una mula humilde, usa un abrigo común para el frío, luce una postura cansada, no le encontramos nada de heroísmo. Napoleón muerto. Este retrato sería imposible de haberlo realizado si el emperador estuviera vivo, ¿sí? O estuviese en el poder. Entonces hay dos formas, imagínense, de que el arte sirve al poder. La una para engrandecerlo y la otra para ponerlo en la parte crítica. ¿Sí? Mire el arte como es. Luego tenemos el arte para la eternidad. Durante muchos años el arte estuvo al servicio de quienes tenían el poder. Sí, especialmente en la antigüedad. Pronto descubrieron la capacidad que el arte tenía para perpetuar la imagen del que estaba en el poder y así pasar hasta la posterioridad. Las civilizaciones antiguas veían en una forma de cómo llegar a la eternidad. Los antiguos egipcios momificaban sus difuntos y creían que no era suficiente para llegar a la vida eterna y perennizaron la apariencia del difunto. Es así, muchachos, que ellos, los egipcios, creían que no solo momificándolos ya llegaban a la otra vida. Sí, ellos trataban de enriquecer por medio del arte lo que podían poder avisorar para la vida en el más allá, ¿sí? Y se esmeraban en cambiar la apariencia del difunto, hacerlo con más engrandecimiento. Los escultores y artesanos realizaban retratos de los faraones y de héroes nobles y de otros hombres de poder. Así creían que mantenían vivos su retrato, su personalidad. No se equivocaron desde que los realizaron hace 5,000 años atrás hasta nuestros días. Eran y aún son una forma de perpetuarlos y nosotros los vemos inmortalizados hasta el día de hoy. Por ejemplo, Tutankamón, Ramses II, etc. También el arte nos sirve para maquillar la historia. Los gobernantes a través de la historia han buscado preservar su imagen y a los acontecimientos de sus gobiernos. Es así que se hacían retratar los reyes, los condes, retocando la realidad, ¿sí? Para influenciar sobre la gente. Se hacían retocar, se hacían los más viejos, más jóvenes, pintar, ¿para qué? Para tener una influencia sobre la gente. Manipulaban la opinión de la gente, alteraban la forma como la historia los recordaría. El gobernante que los realizó de forma extraordinaria fue Luis
14. Sí. ¿Quién se hizo retratar por más de 300 cuadros? ¿Sí? Imagínense ustedes, por más de 300 retratos. El primer retrato mostraba a un niño rey con un majestuoso encarnación de Francia, los cuales evitaban representar los defectos que dejó en él la viruela, que la contrajo en 1647. Luis, por ejemplo, él cuando se hacía retratar, se hacía retocar en la pintura para que no dejara las secuelas que había dejado la viruela en él. A los 60 años Luis se representaba como un Apolo, un dios Apolo, un emperador romano, como el mismo Carlomagno. A la medida que envejecía, Luis también cambió la forma de representarte. Así lo vemos en un retrato que realizó el artista Rigaud en 1701. Luis, a la edad de 63 años, se encuentra parado sobre un par de piernas muy jóvenes en relación a la edad de él. Eran unas piernas de un adolescente o de un joven, cuando él ya tenía como 63 años. ¿Sí? Esta imagen se ajustaba a la necesidad política que tenía el gobernante de poner su presencia ante la gente. A continuación vamos a llenar el cuadrito de actividades. Gracias, jóvenes.